vamos a conversar con Dimas Andrés Arias, quien es vocero de la Veeduría Nacional de la Salud de los Maestros, puesto que sabemos que el modelo de salud ha venido presentando complicaciones desde su implementación hace más de un año. Profesor Gilberto, hemos estado conversando sobre esto, hemos estado exponiendo distintas problemáticas que viven los y las maestras en el departamento del Cauca, pero también hemos hecho un mapeo a nivel nacional de todo lo que está pasando con el modelo de salud, el mal servicio que se está prestando desde el modelo de salud, que se supone iba a mejorar, pues, pero nada de esto ha pasado. Nada, en absoluto. Ha sido muy complicado y por eso, profesor Gilberto, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Dimas Andrés Arias, docente y vocero de Veeduría Nacional de la Salud de los Maestros y Maestras. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Un saludo pues cordial al SUTEC y a toda su audiencia. ¿Me Profesor, confirman, por favor, si me están escuchando? No sé. Le estamos escuchando. ¿Usted desde dónde se conecta a esta hora de la mañana? Yo estoy aquí en Quimbaya, en el departamento del Quindío. Perfecto. Profesor, vamos a hablar de este problema que están atravesando los y las maestras con el modelo de salud, que debería ser más bien una solución a la respuesta que ven día a día con tantas cosas que pueden suceder alrededor de la salud de los y las maestras. ¿Cuáles son los principales problemas estructurales del modelo de salud para que usted nos los pueda esbozar a esta hora de la mañana? Bueno, pues uno puede resumir, digamos, uno puede decir muchas cosas del actual esquema de salud que se le aplica a los beneficiarios del FOMAC, pero digamos que hay una serie de aspectos pues que son en realidad relevantes y que nosotros los hemos utilizado pues como principios o criterios para hacer los análisis frente a lo que está sucediendo. Lo primero es que es un esquema de salud que le entregó la responsabilidad del riesgo a cada maestro y beneficiario del FOMAC. Es decir, cuando le dicen al maestro, usted puede establecer la ruta o puede escoger quién le atiende en sus necesidades de atención médica, pues lo que le están entregando es la responsabilidad. Es el maestro o el beneficiario que al escoger se hace responsable del riesgo. Ese es un aspecto pues clave en el que nosotros hemos insistido y bueno, básicamente pues nosotros no tenemos digamos que esas facultades. Eso es lo uno. Lo otro es que el nuevo esquema de salud, digamos que puso las necesidades de salud del magisterio y beneficiarios del FOMAC, los convirtió mejor en un negocio al de tal. Es decir, aquí se negocia ya es al de tal, por lo que la modalidad de pago que predomina es la modalidad de pago por evento, de una modalidad de pago supremamente costoso y conexo a esas dos cosas que hemos señalado. Entonces, nosotros hemos definido que este es un esquema de salud que no es presupuestable, no es posible establecer el costo del esquema de salud o de la atención en asuntos de salud que requieren los beneficiarios del FOMAC. Y eso lo confirman el presupuesto del 2024 y lo que finalmente se ejecutó, que tuvo un sobrecosto de 2.4 billones de pesos, que es una cifra pues en realidad escandalosa, y lo que está sucediendo en el 2025, que ya está totalmente sobrepasado el presupuesto. De tal manera que, digamos que yo resumiría en esos aspectos, digamos que el principal deterioro que sufrió la prestación de servicios que nosotros tenemos en este momento. Profesor Dimas, ¿usted considera que están desmontando el régimen exceptuado y acabando con la ley 91? Profesores, yo quisiera recordarles varias cosas que sirven de antecedente a esta situación tan lamentable por la que estamos atravesando los maestros y en general nuestras familias. Es que en el año 2023, hay que recordar esto, en el primer documento de Plan Nacional de Desarrollo que presentó el gobierno de Petro, tenía el artículo 102, eso pues luego fue derrotado por fortuna, y en ese el gobierno se proponía cambiar la naturaleza de quien administrara los recursos. Eso ya generó una alerta. De aquí del Quindío sacamos un documento
que le escribimos a FECODE y a nuestro sindicato de base, exigiéndoles pues que fijáramos posición frente a lo que estaba contenido en ese artículo 102. Posterior a eso, se hace el gobierno, el presidente Petro hace una intervención en Bucaramanga con empresarios de Bucaramanga, pero allí señala que le pide a los maestros que renunciemos a nuestro régimen exceptuado y vincular los recursos de las prestaciones sociales y en particular de salud del magisterio a lo que él ha denominado los CAPS, los centros de atención primaria. Pero lo importante es que le plantea a los maestros que renunciemos a nuestro régimen exceptuado. Ya en octubre del 2023, el 18 de octubre especialmente, le informa al magisterio a través del comité ejecutivo que suspende los procesos de contratación que estaban enmarcados en el acuerdo 05 de diciembre 22, aprobado por unanimidad y establecía, pues digamos que los términos de la contratación. Ese es el antecedente, pues, de todo lo que nos está pasando. Es decir, ahí se deja ver la intención del gobierno nacional de acabar con el régimen exceptuado de prestaciones sociales y en particular de salud. Ya en el 3 de marzo del 2024, el ministro Jaramillo hace una intervención en un plenario nacional de juntas directivas en Bogotá y Jaramillo expone todas las orientaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en un documento que tiene por nombre ¿En qué se gastan la plata de la salud los colombianos? En esa participación el ministro Jaramillo señala que el magisterio no está invirtiendo, o mejor, no se está gastando todo el presupuesto de salud en la salud de los maestros. Señala que se están ejecutando alrededor del 60% de los recursos y establece criterios para que supuestamente pudiéramos tener una mejor prestación de servicios médicos con un menor gasto. Esas son recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que tenemos obligatoriamente que tenerlas presentes, pero además están en el marco de los compromisos de Gustavo Petro con el Fondo Monetario Internacional, en el que señala que cumplirá con la reducción del gasto público. Ya en abril pues, se aprueba este esquema de salud, este nuevo modelo, y bueno, a partir del 1 de mayo empieza pues el caos y el desorden en la prestación de los servicios médicos. Nosotros como veeduría estuvimos informando y señalando pues todas las dificultades. En noviembre del 23 alcanzamos a sacar un primer documento formal en el que señalamos que iban era por los ahorros pensionales y por el recaudo de 6 billones de pesos en ese momento en las tres cosas: pensiones, cesantías y salud. Y el 29 de abril señalamos que no era posible hacerle seguimiento a la facturación, no era posible garantizar la prestación de los servicios médicos, no se iba a fortalecer la red pública hospitalaria, bueno, y eso es lo que ha venido sucediendo. En marzo también señalamos por unas entrevistas que nos hicieron a través fundamentalmente de RCN y de Telemedellín, señalamos que con este esquema, sin lugar a dudas, lo que tendríamos era una muy mala prestación de servicios de salud con nuevas barreras, pero además una crisis financiera sin precedentes, y le dimos efectivamente un año y nos pelamos pues por unos 2 meses para que se lograra observar la crisis financiera. De tal manera que mi respuesta concreta es sí, la intención del gobierno, sin lugar a dudas, es acabar con el régimen exceptuado de prestaciones sociales del magisterio, y lo está haciendo mediante un proceso de asfixia financiera al FOMAC. En ese sentido, ¿cuál es el estado financiero del FOMAC? Y si esta respuesta para revisar ese estado financiero del FOMAC puede ser una excusa también para acabar con el fondo. La situación financiera del FOMAC es lamentable.
yo les cuento a los maestros del Cauca y a los demás maestros del país que estén escuchando esta transmisión y a la población en general. Los activos financieros, los activos totales del FOMAC son negativos en 2.7 billones de pesos. ¿Sí? Pero además de eso, es decir, usted suma todo lo que tiene y suma todo lo que debe y cruza todas esos activos con esas deudas y quedamos debiendo 2.7 billones de pesos. Pero a eso agréguele lo siguiente, los activos corrientes, para que la gente entienda qué son los activos corrientes, es la plata que se tiene para pagar lo inmediato. Es decir, es el efectivo que tú tienes para pagar lo que se causa en materia de prestaciones de servicios de salud de manera inmediata, 1 mes o 2 meses. Y es negativo en 1.6 billones de pesos. Es decir, no hay plata con qué pagarle el mes de septiembre, el mes de octubre. Y eso ha venido creciendo a pasos agigantados. En realidad, basta pues con mirar los informes financieros que han presentado, que ya no los presentan mensualmente, sino que son trimestrales. Los gobiernos anteriores los presionábamos para que presentaran mensualmente y ya, digamos que ya no. Pero si tú comparas diciembre del 24, marzo, el informe de marzo y el informe de junio, el panorama no puede ser peor. Y eso es lo que explica que hace poco tuvieron que en el Consejo Directivo del FOMAC trasladar la plata de las pensiones para poder cubrir gastos de salud. Y bueno, si revisamos el último informe que presentaron, que es el del mes de junio, pues esos 1.7 billones de pesos apenas alcanza para cubrir el negativo en corriente, en efectivo, que se tiene, que es de 1.6. Luego, en realidad es el peor momento por el que ha atravesado el FOMAC, y además de eso, pues le agregamos que ya no tenemos un comité ejecutivo de FECODE beligerante y dispuesto a salir a la calle a defender nuestra cuenta especial y, por supuesto, el derecho que tenemos a una atención médica en las mejores condiciones posibles. Compañero Dimas, muy buenos días. Buenos días, profesor. Les saludo desde el SUTEP. Mi nombre es Gilberto Ordóñez, también acá, encargado de la coordinación de salud. Y bueno, agradecerle a usted estos elementos que nos está entregando, que complementa la visión que como SUTEC hemos tenido del nuevo modelo de salud y que hemos venido denunciando desde que el modelo se presentó como antes de su implementación. Es muy preocupante y ahora nos preocupa más pues con unos elementos, digamos, los nuevos que usted está entregando en este momento y que desde el Departamento del Cauca, desde el SUTEP, hemos venido denunciando. ¿Cómo ve usted el panorama del magisterio a nivel nacional para lograr buscar que todo esto se encauce hacia un mejor servicio y que todo esto se corrija, digamos, la aspiración que tenemos que corrija de una manera casi que inmediata, pues, para lograr un servicio digno de salud para el magisterio? Profesor Gilberto, yo tengo la siguiente, o tenemos la siguiente opinión, y es que en la base el magisterio está inconforme. Digamos que en términos generales la base del magisterio en el Quindío, hay por supuesto contradicciones frente a la causa principal de lo que nos está pasando, pero digamos que hay inconformidad frente a la prestación que estamos recibiendo, a las condiciones en las que están tratando a los maestros y les están tratando sus problemas de salud, no solo, repito, a los maestros, sino a sus familias.
Ese es un asunto pues, que hay que tener en cuenta en el análisis. Ahora bien, el problema que nosotros tenemos fundamentalmente está en la dirigencia y es particularmente en las mayorías del Comité Ejecutivo de FECODE. La semana pasada hubo movilizaciones y paros en 4 departamentos del país, sin mencionar pues hacia atrás por los lados de los llanos, pero digamos que en la primera semana de septiembre estuvo en paro los maestros de Norte de Santander convocados por Asinor, en el departamento del Quindío con el SUTEC, en Risaralda con el SER y en Caldas pues con Educal, con participaciones en realidad bastante importantes del magisterio. Yo considero, compañeros, que no, en estos momentos es a los sindicatos de base que les corresponde sacar a los maestros a calle, a paro, para pelear por el derecho que tenemos a una prestación de servicio de salud pues digna, con oportunidad y que efectivamente resuelva los problemas de salud. Sin embargo, la solución frente a este problema pasa por tener, repito, algunos asuntos claros. El principal responsable de lo que nos está pasando se llama Gustavo Petro, es el presidente de la República. Eso pues tenemos que aceptarlo. Y quienes están convencidos pues, de que el país puede progresar con el proyecto político que ellos están defendiendo, pues tienen que entender esto. En materia de salud es el responsable. Luego, son corresponsables de eso las mayorías del Comité Ejecutivo de FECODE que aceptaron este esquema de salud y que además sirven hoy por hoy, y es un asunto realmente lamentable, sirven de bomberos. Es decir, las mayorías del Comité Ejecutivo de FECODE hoy se dedican a recorrer el país tratando de contener al magisterio para que no salga a la calle. Eso es lo que está pasando pues con el comité ejecutivo. Luego, nosotros hemos insistido en que el magisterio colombiano todo tiene que tener banderas claras para poder unificar una pelea. Una de ellas es que el gobierno nacional tiene el deber de pagarle al magisterio todos los sobrecostos de salud, porque eso no se lo inventó el magisterio. Luego, lo que está en riesgo es la estabilidad financiera del fondo y en consecuencia nuestras prestaciones. De eso nosotros no somos responsables. De eso no somos, por más que hayan votado los maestros pues por Petro o un sector del magisterio por Petro, no es responsable de esos sobrecostos. Luego el gobierno tiene que responder por esas platas. Esa es una bandera pues que tenemos que agitar entre el magisterio, repito, porque la plata no simplemente se puede ir en sobrecostos y termina perdida. Primera. Segunda, nos toca echar para atrás este esquema de salud, reversar este esquema de salud y retomar la construcción que se materializó en el 2022 con el acuerdo 05 de diciembre de este año 22. Retomar de ahí y a partir de ahí entonces elaborar y construir un esquema que atienda realmente nuestras necesidades, pero que además sea presupuestable. Yo, por ejemplo, yo realmente considero, bueno, no sé cómo caracterizarlo, deplorable las declaraciones de Aldo Cadena recientes, pues frente a un informe que una organización ajena al magisterio, pero que ocupados en los asuntos de salud, sacan y en el que advierten pues la situación tan lamentable de la prestación del servicio, pero también del estado financiero, y entonces Aldo Cadena sale a justificar el sobrecosto con que es que se han ampliado los servicios. No, que Aldo Cadena no nos crea pues caídos del zarzo. Yo en algunos medios de comunicación, no, Aldo Cadena tiene que respetar al magisterio. ¿Cómo así que la crisis financiera del FOMAC ahora se debe es a la amplia oferta en la prestación de servicios? No, eso no puede ser así. Tenían un presupuesto, se supone que comenzando al menos el 2025 se tenía proyectado un gasto y una contratación para poder atender de manera universal los servicios y las necesidades en generales del magisterio. Entonces no nos pueden decir que la crisis financiera o los traslados presupuestales que han hecho y las maromas, porque yo pues lo he caracterizado como un maromero,
se debe a que es que hay a una ampliación significativa en los servicios y eso no lo estamos sintiendo los maestros, no se Sí, están profesor, beneficiando los maestros. Luego sí. la unidad del magisterio pasa por entender, repito, las responsabilidades y las pretensiones Sí. finalmente del gobierno y, por supuesto, superar la parálisis que en estos momentos predomina en el Comité Ejecutivo de FECODE. En ese sentido, en 30 segundos el llamado para los y las maestras para cerrar con su entrevista y le agradecemos por estar en Pandora. Bueno, agradecerle a todos los maestros, a ustedes, compañeros maestros, directivos del SUTEC, y bueno, insistirle al magisterio, este no es un modelo que tenga arreglo, en realidad este esquema no tiene arreglo, solamente son enmendaduras, nosotros hemos insistido, no tiene arreglo. Lo que nosotros teníamos anteriormente, pues tenía muchas dificultades, deficiencias y cada rato salíamos a la calle a pelear, pero era un esquema de salud que tenía arreglo, se podía resolver y FECODE tenía a lo largo de años una construcción para resolver las dificultades y las barreras que nos imponía el anterior esquema. Este esquema no tiene arreglo, es para desfinanciar el FOMAC, negar servicios y por supuesto coger esa masa de dinero e incorporarla en Sí. el negocio al detalle de la salud. Muchísimas gracias por estar en Pandora. Dimas Andrés Arias, docente y vocero de Veeduría Nacional de la Salud de los Maestros. Continuamos con Pandora. Muchas gracias. Fortaleciendo la